Bienvenidos nuevamente a la clase de lengua y literatura. En la clase anterior estuvimos hablando del género narrativo. Específicamente trabajamos con el elemento narrador. En esta ocasión trabajaremos con los personajes. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión considerando personajes tipo. Los personajes son estos seres ficticios que llevan a cabo las acciones en los relatos y debido a esto hacen que la historia pueda avanzar. Sus creencias, deseos y motivaciones son el motor de sus actos y por lo tanto determinan lo que va a ocurrir en la historia. Para comprender una narración necesitamos saber cuáles son las características de los personajes, cómo se relacionan entre ellos y qué motiva sus acciones. Es por ello que ahora vamos a ver cómo el narrador, el elemento del género que estudiamos en la clase anterior, nos entrega información sobre las características de los personajes. Así que atención. El narrador nos puede mostrar la información sobre el personaje a través de una caracterización directa. Para ello nosotros nos podemos hacer las preguntas que aparecen ahí en la imagen para identificar cuáles son las características que el propio narrador hace del personaje. La primera pregunta es: ¿cómo describe el narrador a los personajes? ¿Qué tipo de conocimiento tiene el narrador sobre ellos? Y ahí vemos un ejemplo que dice: el hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de un ser extranjero, nórdico, esclavo, más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras y un sombrero flexible. Debía de tener unos 35 años. Estaba pálido, recién afeitado. Bien, como nos damos cuenta acá, es el narrador el que está hablando sobre el personaje y nos entrega información además sobre, dice ahí, sobre su fisonomía, sus características físicas. Por otro lado, nos encontramos con la caracterización indirecta. Indirecta porque ya no es el narrador quien nos dice cómo es el personaje. Nosotros tenemos que analizar otros elementos para poder darnos cuenta de las características que tienen los personajes. Para ello podemos hacernos las preguntas que aparecen ahí en la imagen. La primera dice: ¿qué podemos inferir a partir de las acciones, pensamientos y palabras de un personaje? ¿Qué dicen los demás personajes sobre él? ¿Cómo se relaciona con los otros personajes? Aquí tenemos un ejemplo que vamos a analizar y dice así: Lucas, Torrance y Jambier lo relevaban de vez en cuando, pero él le cedía su lugar con la menor frecuencia posible. Entraba en el Quai des Orfebres como un huracán. Veía al jefe. Sería mejor que descansara Maigret. Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos contradictorios, contestaba: mi deber es descubrir al asesino, ¿no? Evidentemente. Pues en marcha, suspiraba con una especie de rencor en la voz. En relación a la primera pregunta, podemos inferir de las palabras de Maigret que él es una persona muy decidida, comprometida con su trabajo, porque frente a esta idea de mejor descansar, él responde inmediatamente que su deber es descubrir al asesinato y que en el mismo instante comenzaría la marcha para realizar su tarea. Todo esto a pesar de los sentimientos que estaba experimentando y del ánimo que tenía hasta el momento. En relación a la segunda pregunta, el cómo se relaciona con los otros personajes, en las primeras dos líneas nos podemos dar cuenta de ello, donde los otros compañeros lo relevaban de vez en cuando, pero él, Maigret, cedía su lugar con la menor frecuencia posible. Esta acción que realiza el personaje nos deja en evidencia lo que mencionábamos anteriormente, de que él es una persona que está como muy aficionada a su trabajo, muy comprometida, tiene una fijación con lo que tiene que realizar. En distintos textos hay personajes que comparten algunas características. Estos son los personajes tipo. Personajes que reúnen un conjunto de características físicas, psicológicas y morales preestablecidas y reconocidas por los lectores. Estos se repiten de forma casi idéntica en obras literarias de distintas épocas. Estos son algunos de los personajes tipo. Número 1. La anciana o anciano.
Son hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría y liderazgo al interior de una comunidad. Número 2. El detective. Es un personaje que resuelve un enigma policial y restablece el orden gracias a su ingenio y capacidad de observación. Suele ser una figura solitaria y distante. Número 3. El avaro. Un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. Número 4. El caballero. Es un hombre honorable que vive de acuerdo a un ideal de conducta y cuya misión es proteger el orden social. Número 5. El seductor o Don Juan. Se trata de un hombre que conquista a las mujeres mediante promesas falsas y cuando logra enamorarla, las abandona. Número 6. La dama. Se trata de una mujer bella, virtuosa y bondadosa que es cortejada por el caballero o por el seductor. Número 7. El pícaro. Es un hombre pobre, mendigo y muchas veces ladrón. Enfrenta aventuras y problemas y sobrevive gracias a su astucia. Número 8. La madrastra. Se trata de una mujer malvada que siente celos de su hijastra o de la madre a quien sustituye. Estos celos la llevan a tramar planes para perjudicar a su hijastra. Hoy trabajaremos con uno de ellos, con el pícaro, que está presente en el texto El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, así que atención a la lectura, de la página 54 de su libro de Lengua y Literatura. Como ya os he contado, comencé a servir y a guiar a mi ciego amo, siendo apenas un adolescente. Estuvimos unos días en Salamanca, pero como no estaba conforme con las ganancias conseguidas, decidió que nos iríamos de la ciudad. Mi madre y yo nos despedimos llorando y me dijo: «Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Tienes un buen amo, válete por ti mismo». Nada más salir de la ciudad, llegamos a un puente en el que había un animal de piedra con forma de toro. Mi amo me mandó acercarme y me dijo: «Lázaro, acércate al toro y oirás un gran ruido dentro de él». Yo, creyendo que era verdad, me acerqué sin dudarlo y en cuanto puse mi cabeza junto al animal, me dio un gran golpe contra él. Burlándose de mí, me dijo: «Ya aprenderás, necio, que el mozo del ciego debe saber una pizca más que el diablo». Desde aquel instante empecé a despertar de mi inocencia pueril y me dije: «Más vale empezar a abrir bien los ojos, pues estoy solo y he de aprender a valerme por mí mismo, como me dijo mi madre». Mi amo era muy listo y astuto, tenía 1000 formas y maneras de sacar dinero. Sin embargo, a pesar de que conseguía todo lo que se proponía, jamás conocí a un hombre tan avariento y mezquino, tanto que no comía ni la mitad de lo necesario y me hacía pasar muchísima hambre. Pero como yo aprendí rápido, me valí de mi ingenio para no pasarlo tan mal. Conseguía engañarlo de tal manera que la mayoría de las veces me quedaba yo con la mejor parte de la comida. Cuando comíamos, solía poner a su lado una jarrilla de vino. Yo la cogía rápidamente, le daba un par de tragos y volvía a ponerla en su lugar sin que se diera cuenta. Mas poco me duró mi astucia, porque enseguida cayó en la cuenta de que faltaban algunos tragos, así que optó por cogerla del asa y no soltarla. Entonces yo empecé a beber metiendo mi larga paja de centeno en la jarrilla. Chupaba y chupaba hasta dejarla casi vacía. Esta vez tampoco me duró mucho mi nueva argucia, pues enseguida se dio cuenta y decidió colocarla entre sus piernas y taparla con la mano. Así, seguro que se lo bebía todo él. Aún así, no me rendí. Decidí hacer en la base de la jarrilla un agujero fino, que tapé disimuladamente con un poco de cera. Y cuando llegaba la hora de comer, fingiendo que tenía frío, me acercaba a las piernas de mi amo y a la pobre lumbre que teníamos. Así, al calor de ella, la cera se derretía y una fuentecilla de vino caía en mi boca. Entonces, cuando mi pobre amo iba a beber, no quedaba ni una gota y se enfadaba mucho porque no sabía qué podía pasar. No paró de darle vueltas a la jarra hasta que descubrió mi engaño. Sin embargo, disimuló como si no lo hubiera notado. Al día siguiente me senté como de costumbre y, cuando estaba disfrutando de mis dulces tragos, decidió vengarse de mí. Cogió la jarrilla con todas sus fuerzas y la lanzó contra mi boca. Fue tal el golpecillo que me dio
que la jarrilla se convirtió en jarrazo. Me aturdió tanto que llegué a perder el sentido. Además de las numerosas heridas que me hizo en la cara, me partió algunos dientes. Desde aquel instante le decía mal a mi mal ciego. Empezó a golpearme a menudo, a darme coscorrones y a burlarse continuamente de mí. Entonces decidí que me liberaría de él, y mientras esperaba el momento oportuno, lo llevaba intencionadamente por los peores caminos, por donde más piedras había, para hacerle daño. Y aunque le prometía que no lo hacía con mala intención, él no se lo creía, y me arreaba un coscorrón tras otro. Durante mi estancia con él, viví otras muchas desventuras, y de todas ellas aprendí que a lo largo de mi vida debería de valerme de mentiras y mucha astucia para poder salir adelante. Bien, muchachos, a continuación ustedes deberán realizar de manera autónoma las actividades después de la lectura que se encuentran en la página 55 de su libro. Recuerde hacerlo de manera ordenada, con buena letra, buena ortografía, porque después el cuaderno se revisará. Si tienen alguna consulta o comentario, no duden en escribir bajo este video o al correo electrónico que está en la descripción. Eso es todo, muchachos, que estén muy bien, cuídense, cuiden a sus familias, adiósito.